Para hacer nuestro dietocálculo vamos a necesitar sacar el gasto energético total, y esto lo vamos a realizar con la fórmula de Harris-Benedict, que es el gasto energético en reposo. Primero lo que vamos a hacer va a ser esta es la fórmula de Harris-Benedict, que es 66.473 más 13.7516 por el peso más 5.0033 se multiplica por la talla y se le va a restar 6.755 por la edad. Para hacer esto, primero vamos a necesitar sacar esta, que es 13.7516 por el peso de nuestro paciente, que nuestro paciente pesa 78 kilos de acuerdo a los datos proporcionados, y esto nos va a dar igual a 1072. Ponemos nuestro resultado, vamos a bajar y proseguimos con el de acá. Entonces es 5.0033 y lo vamos a multiplicar por la talla proporcionada, que es 1.73, pero va a ser la talla en centímetros. Entonces lo vamos a multiplicar 173, y esto es igual a 865.5709. entonces lo ponemos, y después lo que vamos a necesitar es 6.755 por la edad de nuestro paciente, que nuestra edad es 28 años, y esto lo vamos a multiplicar por 28 y nos va a dar 189.14. y ya después de esto le vamos a hacer la suma. 66 más 66.473 más 1072.6248 más 865.5709 menos lo que viene siendo 189.14, y esto nos va a dar un total de 1815.52. Entonces, para dejarlo en una cifra más cerrada, vamos a tomar como 1815. Entonces tenemos nuestro gasto energético basal de 1815. El 10% se va a sacar de ETA, que es el 10%, que como acá no lo menciona. Entonces el 10% de 1815 es 181.5, y se va a sacar el gasto energético por actividad física, ya que es moderadamente activo, al 35%. Entonces el 35% de 1815 son 635.25, y esto al sumarlo, que son 1815 más 181.5 más 635.25 nos va a dar igual a 2631.75. Esto lo vamos a redondear y nos va a quedar en 2632 calorías. Una vez teniendo nuestras calorías totales, vamos a sacar nuestra distribución de macronutrientes. Entonces tenemos un rango en donde nos dice que los hidratos de carbono van del 3.5 gramos a 4.5 gramos. Entonces nosotros vamos a utilizar el 4.5. Entonces 4.5 lo vamos a multiplicar por 78, que es como pesa nuestro paciente, y esto nos va a dar un igual a 351 gramos. Y esto lo vamos a multiplicar, esto lo vamos a multiplicar por 4, porque esto es gramo por hidrato de carbono, ya está establecido. Entonces nos va a dar a 1404, y esto lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir
entre 2632, que vienen siendo nuestras calorías totales. Y esto nos va a dar un igual al 53%, porque esto lo hicimos para sacarlo en porcentaje y para que nos diera también un rango establecido de cómo deben de estar adecuados los hidratos de carbono, ya que para estar adecuados deben de ir de un 50 a un 65%, entonces como está dentro de nuestro rango normal, pues está bien y así lo vamos a dejar. Después nos vamos a pasar a los lípidos. Entonces nosotros nos vamos aquí y vemos que lo normal es de 0.5 gramos a 1 gramo. Entonces nosotros vamos a utilizar 1 gramo. 1 por 78 kilogramos de peso de nuestro paciente y nos va a dar igual a 78. Esto lo vamos a multiplicar por 9 porque sabemos que esto es gramo establecido de lípido. Entonces nos va a dar igual a 702. Esto lo vamos a multiplicar por 100 y a dividir entre 2632 calorías para que nos dé un porcentaje. Entonces vamos a tomar este, que es el 26%. Aquí yo lo redondeé a 27%. Una vez que tenemos nuestro 53 y nuestro 27, lo vamos a sumar. 53%, que vienen siendo de los hidratos de carbono, más el 27%, más el 27% de nuestros lípidos nos da a un igual de 80. Entonces tenemos el 80 y lo que queremos es completar nuestro 100%. Entonces el 80 para el 100 son 20. Entonces vamos a utilizar 20% para proteínas, teniendo nuestras calorías que son 2632 por el 20%, que es el que sacamos de aquí. Y esto dividirlo entre 100 nos va a dar un igual a 526.4 y este lo vamos a dividir entre 4, que son el gramo por proteína, que es a lo que equivale, y nos va a dar un igual a 131.6. Esto lo vamos a dividir entre 78, que viene siendo el peso, y nos va a dar igual a 1.6. entonces estos van a ser los gramos de que nos van a tocar de aquí. Los de hidratos de carbono son 4.5, de lípidos 1 gramo y de proteínas nos va a tocar a 1.6, y aquí sí nos da el 100% y estos están dentro de los rangos establecidos. Ya teniendo todos estos datos, nos vamos a pasar a nuestra hojita de acá y vamos a pasar las 2632 calorías aquí, que son las que sacamos. Nuestro porcentaje de proteína, que es al 20%, de lípidos al 27% y de hidratos de carbono al 53%. Y vamos a sacar nuestras calorías y esto lo vamos a hacer multiplicando nuestros 2632 por nuestro porcentaje. Depende si queremos sacar de proteínas, que es el 20%, y esto lo vamos a dividir entre 100 y nos va a dar un igual a 526.4, que vienen siendo estas de aquí. Y para sacar los gramos, esto lo vamos a tener que dividir entre 4, que son a los gramos que equivale la proteína, y nos va a dar a 131.6. Y lo mismo para lípidos, 2632 calorías por nuestro 27% dividido entre 100. Y esto nos va a dar un igual a 710.64. Y para sacar nuestros gramos, esto lo vamos a dividir entre 9, que vienen siendo
lo que equivale a gramo de lípidos y nos sale 78.96. Aquí está. Lo mismo para hidratos de carbono. Son 2632 calorías. Esto lo vamos a multiplicar por el 53% y lo vamos a dividir entre 100, dándonos uno igual a 1394.96. Y esto, para sacar los gramos, lo vamos a dividir entre 4, que es el gramo por hidrato de carbono. Y nos sale a 348.74 y estos son nuestros gramos totales de hidratos de carbono. Entonces nuestros hidratos de carbono se clasifican en simples y en complejos. Los simples son del 5 al 10% y los complejos de un 90 a un 95%. Entonces vamos a utilizar de simples un 5% y los complejos a un 95%. Entonces estos son nuestros hidratos de carbono totales de gramos, que son los de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es 348.74, lo vamos a multiplicar por 5, que esto es del 5% que vamos a utilizar, y lo vamos a dividir entre 100. Esto nos da un igual de 17.43. Entonces esto va a ser de los simples, y para sacar los complejos va a ser lo mismo, pero con el 95% de acá. Entonces son 348.74 por 95, que va a ser el de aquí, que vamos a utilizar, entre el 100%, entre el 100, y esto nos va a dar un igual a 331.30. Y vamos a ponerlo en nuestro apartado de acá, que los hidratos se dividen en simples, que vienen siendo el 17.43, y en complejos, que vienen siendo en 331.30. Para completar este cuadrito vamos a comenzar por las verduras y vamos a elegir 7 porciones. Entonces, si yo tengo 7 porciones, por energía nos vamos a verduras y dice que en energía equivale a 25. Entonces vamos a multiplicar 7 por 25 y nos va a dar un igual a 175. Entonces estos 175 los vamos a poner aquí. Y ahora 7, que son 7 porciones, por proteínas, que son 2, y nos va a dar a 14. La ponemos en lípidos, no tenemos lípidos y nos equivale a 0. Y en hidratos de carbono son 7, que son 7 porciones, por 4 nos va a dar un igual a 28. Entonces van a sacar los cereales y tubérculos, vamos a elegir los que no tienen grasa y vamos a elegir 10 porciones. Entonces vamos a multiplicar 10 por lo que nos equivale a la energía, son 70. 10 por 70 son 700. Entonces lo vamos a poner aquí. Entonces multiplicamos 10 por, que son 10 porciones, por las proteínas que nos aportan los cereales sin grasa, y son 2. Por 2 son 20 y lo ponemos aquí. En lípidos no nos aporta ningún lípido, y en hidratos de carbono son 15. Entonces son 10 por 15, son 150, y aquí los ponemos. Y ya acá tomamos los 20 que sacamos de acá de proteínas y le quitamos 20 al resultado que ya tenemos de verduras, y le quitamos 150 para ir contando los que ya tenemos. Después seguimos con la leche. Entonces en leche vamos a utilizar la leche entera y vamos a utilizar 2 porciones. Entonces son 2 por leche entera, que son 150 de energía, son 300, ponemos aquí, y luego las proteínas nos vamos a leche entera, aquí está, que nos aporta 9 de proteínas. Entonces 2 por 9
son 18. Ponemos aquí. Luego nos vamos a lípidos. 8 en leche entera. Y dijimos que teníamos 2 porciones de leche entera. Entonces 2 por 8 son 16. Se ponen aquí. Y en leche entera tenemos 12 de hidratos de carbono. Entonces 12 por las 2 porciones son 24. Y ya aquí le quitamos en lácteos. Le vamos a restar. ¿Dónde está? Acá. Las proteínas, que son 18. Y los hidratos de carbono, que son 24. Y seguimos con las leguminosas para completar nuestras porciones porque tenemos muchas calorías. Entonces seguimos con leguminosas. En leguminosas pusimos 4 porciones. Entonces 4 por... ¿Cuánto nos aportan las leguminosas de energía? 120. Entonces 4 por 120 nos da un igual a 480. Lo ponemos aquí. Y luego en proteínas nos aporta 8. 8 por las 4 que dijimos que teníamos son 32. Ponemos 32 en proteínas. Y luego seguimos con lípidos. Nos aporta 1. Entonces 1 por 4 son 4. Y en hidratos de carbono tenemos 20 por las 4 porciones. Nos da un igual a 80. Entonces tomamos acá y nos fijamos que en proteínas quitamos 32, que vienen siendo estos, y en hidratos de carbono quitamos 80. Entonces esto es lo que nos da un igual de leguminosas. 79.6 menos 32 nos da 47.6 gramos. Y acá 129.3 menos 80 nos da igual a 49.3 de leguminosas. Entonces seguimos por último con aceites con proteína. Nos vamos a aceites con proteína, que nos aporta 5. Vamos a elegir 5 porciones, perdón. Entonces aceites con proteína nos aporta 70 de energía. 5 por 70, 350. Y aquí están. Entonces seguimos. Nos aporta 3 de proteína. Entonces 3 por nuestras 5 porciones son 15. Aquí están mis 15. Y de lípidos tenemos 5. 5 por 9 por 5 son 25. Y por último son 3. Entonces 3 por 5 son 15. Aquí están mis 15. Venimos acá y restamos de lo que habíamos tenido del resultado. 47.6 menos 15 nos da 32.6. Y aquí 49.3 de leguminosas menos 15 nos da 43.3 gramos. Entonces, una vez teniendo nuestro resultado 32.6, de aceites vamos a seguir con lo que vienen siendo alimentos de origen animal. Entonces, para saber más o menos cuántas porciones debemos de poner en alimentos de origen animal, tenemos que hacer la siguiente operación. Son 32.6 entre 7, que viene siendo lo que nos equivalen los alimentos de origen animal en proteínas, porque estamos hablando de proteínas todavía aquí. Y entonces entre 7, que vienen siendo, vamos a elegir un bajo aporte de grasa. Entonces le damos igual y esto nos equivale a 4.6 porciones. Entonces lo vamos a dejar lo redondeamos y lo dejamos en 4.5 porciones. Entonces, una vez aquí, ponemos nuestros alimentos de origen animal. Por ejemplo, yo quiero poner 2 con muy bajo aporte y 2.5 para completar mis 4.5 en moderado aporte. Entonces, hacemos lo mismo. Tenemos 2 porciones en bajo aporte, 2 por lo que nos viene equivaliendo. Bajo aporte es por 40. 2 por 40 nos da un igual a 80 en energía.
Y luego seguimos con 7 en proteínas. 2 por 7. Tenemos el 14 aquí. Seguimos con lípidos, que es 1. Entonces 1 por lo que vienen siendo 2. Pues obviamente son 2. Y aquí en hidratos de carbono no tenemos ninguno. Ya después nos pasamos a moderado aporte de grasa. Son 2.5 porciones por moderado aporte de grasa. Tenemos 75. Y esto viene siendo igual a 187.5. 187.5 en energía. Luego seguimos con 7 de proteína. Entonces son 7 por 2.5 que dijimos que tenemos de porciones. Son 17.5. Y aquí está. Entonces continuamos con los lípidos, que son 5. Entonces son 5 por 2.5 porciones que tenemos. Son 12.5. Aquí están. Y no tenemos ningún hidrato de carbono. Entonces lo dejamos así. Como ya terminé con las proteínas, vamos a hacer la sumatoria de todas las proteínas. Entonces son 14 más 20 más 32 más 14 más 17.5 más 18 más 15. Y esto me da un igual a 130.5, que como total tenía 131.6. Entonces pues lo ideal es de que esté una decimal arriba o una abajo. Entonces pues sí, está bien. Y ahora seguimos con lo que vienen siendo para completar nuestros lípidos. Entonces seguimos haciendo la sumatoria de lípidos para saber cuántos nos faltan. Entonces son 4 más 2 más 12.5 más 16 más los 25 que tenemos aquí, más, y esto es igual a, se supone que tengo 59.5 de lípidos y yo necesito tener 78.96. Entonces aquí le ponemos que tenemos 59.5 y necesitamos 78.96. Hacemos una resta, que son de 78.96 menos 59.5, y esto me da un igual a 19.46. Entonces estos 19.46 los vamos a dividir entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque necesitamos, lo que necesitamos aquí, vamos a ocupar aceites y grasas sin proteína. Entonces en lípidos nos equivale a 5, que vienen siendo estos. Entonces lo dividimos entre 5 y nos va a dar un total de 3.8, que son estos. Y estos los vamos a redondear a 4 porciones. Entonces ponemos en aceites y grasas sin proteína, porque ya tenemos con proteína, tenemos sin proteína para aumentar nuestros lípidos faltantes. Entonces son 4 porciones. Entonces vamos a multiplicar 4 por la energía de aceites y grasas sin proteína, que son 45, me da 180, que están aquí. En proteínas ya no nos va a mover nada, porque pues ya las tenemos todas completas. En lípidos obviamente nos van a mover, que son 5. Entonces 4 por 5, 4 porciones por 5 de acá, de lo que equivalen los lípidos, nos da un igual a 20. Y ahora en hidratos de carbono tampoco nos mueve absolutamente nada. Aquí están. Entonces ahora sí podemos hacer nuestra sumatoria total. 4 más 2 más 12.5 más 16 más 20 más 25 nos da un igual a 79.5. Y aquí está.
Entonces nosotros tenemos 78.96, entonces si nos pasamos con 1 pues no pasa nada porque está dentro del rango. Entonces, para sacar los hidratos de carbono faltantes que tenemos, aquí en hidratos de carbono habíamos tenido un resultado de 34.3, es donde nos habíamos quedado. Entonces, para completarlos, vamos a poner frutas, porque las frutas nos suben únicamente hidratos de carbono. Entonces vamos a empezar, son 34.3, que son los que nos quedaron, y estos los vamos a dividir entre 15. ¿Por qué entre 15? Porque son los que nos van a aportar los 15 de hidratos de carbono. Entonces lo dividimos entre 15 y esto nos va a salir a 2.28. Aquí está. Entonces son 2.28 porciones de frutas. Entonces lo dejamos en 2.3, lo redondeamos. 2.3. Entonces ponemos nuestras porciones de frutas en 2.3 y multiplicamos ahora sí 2.3 por 60 de energía. Nos da un igual a 138. En frutas, aquí está, 138. En lípidos no nos aporta nada. En proteínas nada, en lípidos tampoco. Y ahora en hidratos de carbono, que son 15. Entonces 2.3 porciones, que son las que tenemos, por 15. Y son 34.5. Aquí están. Entonces ahora sí hacemos nuestra sumatoria. Son 28 más 34.5 más 150 más 80 más 24 y más 15. Entonces esto nos da un igual a 331.5, que vienen siendo estos, pero estos solamente son los complejos, que vienen siendo estos que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, como nos van a faltar los simples, de simples tenemos 17.43. Entonces, estos 17.43 los vamos a dividir entre 10. ¿Por qué? Porque queremos completarlo con azúcares. Porque los azúcares son los que nos van a aportar únicamente proteína, hidratos de carbono, perdón, que son sin grasa, azúcares sin grasa. Entonces se van a dividir entre 10 porque es lo que nos va a aportar los hidratos de carbono. Entonces se divide entre 10 y tenemos 1.7 porciones. Entonces ponemos 1.7 porciones, que es lo que sacamos para que nos completara los hidratos de carbono simples, totales. Entonces ahora sí hacemos nuestra suma, nuestras multiplicaciones de aquí. 1.7 porciones por lo que viene siendo 40, que son las azúcares sin grasa de la energía. Entonces esto es igual a 68. Aquí está. Como dijimos, en proteína no nos aporta nada. Aquí están. En lípidos tampoco nos aporta nada. Y en hidratos de carbono nos aporta 10. Entonces 1.7 por 10. Esto nos da un igual a 17, que es los que tenemos aquí. Y ahora sí hacemos nuestra sumatoria, que son 28 más 34.5 más 150 más 80 más 24 más 15 más 17. Y esto nos va a dar un igual de 348.5. Y ahora sí nos completa nuestros hidratos de carbono totales. Y pues aquí ya tenemos se nos pasa nos falta un poquitito, pero pues está bien. Entonces aquí ya tenemos el cálculo dietético completo.